Como les pasé por el mensaje de texto y por el correo, hoy vamos a ver lo que es hacer algo, bueno, vamos, no, van a hacer ustedes algunos problemas, ¿ok? Este, de lo que vimos ayer. Entonces, bueno, vamos a darle play a esto. Entonces, básicamente este es el contenido de modo somero, vamos en lo que se va a ver en los problemas de hoy. Ok, para el caso de flujo turbulento en tuberías, y vamos a resolver problemas en donde se va a ver o van a tener que calcular el esfuerzo cortante, el factor de fricción, la caída de presión y el espesor de la subcapa laminar, ok, en base a lo que se vio ayer. Y bueno, al final lo que les comenté, o sea, yo les pedí ayer que buscasen sobre cómo se afectaba el factor de fricción con respecto a los años de servicio de la tubería, es decir, al tiempo, en qué medida se altera o no se alteraba el factor de fricción. Aquí les estoy presentando, no se escucha, vamos a ver, nada, no se escucha, ninguno escucha. Ah, el resto sí escucha, entonces, ok, debe ser un problemita que tiene bajito, déjame ver si modifico el micrófono ya un segundo. Aló, 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 aló. ¿Y ahora? Nada, ¿mejoró el audio o no? Ok, entonces, si unos escuchan bien y otros no, hay que recordarles que tienen que hacer su aseo diario, ¿no? Por si acaso. Vamos a seguir entonces, porque si unos escuchan bien y otros no, no puede ser un problema de acá. Nazareno escucha. Mira, tengo los mismos niveles exactamente, hacer por el internet. Tengo los mismos niveles de audio del micrófono que el día de ayer. Aquí estoy con el micrófono integrado del laptop, que se debe escuchar medio encajonado. ¿No escuchan nada todavía? Ok, vamos a seguir entonces. Los que no escuchan, bueno, hagan lo que dice por ahí Jessica, reiniciar página y broma, y vamos a continuar con la clase. ¿Ok? ¿Ven la lámina? Sí, ¿no? Ya cargó, ok, perfecto. Ok. Eh, ah, Aquí les estoy presentando algunos valores, ¿ok? Del factor de la rugosidad, perdón. Eh, Esta tabla es del libro del profesor Manuel Vicente Méndez, eh, de, de tuberías a presión, ¿ok? Entonces, básicamente tienen algunos valores, bueno, los que escuchan bajito van a tener que prestar mucha atención para poder escuchar bien, ¿ok? No puedo hacer más nada. Entonces, paciencia y bueno, vamos a tratar de continuar. Algunos valores de la rugosidad para las tuberías, ¿ok? Fíjense que
se indica que es para tuberías nuevas, es decir, recién instaladas, y tienen lo que es un valor medio y tienen lo que sería un valor de diseño recomendado, pero esto según la Mont. Y como les dije, esta es una de las referencias que está en el libro del profesor Méndez, ¿ok? Tienen diversos materiales como hierro fundido sin recubrimiento interno, con recubrimiento interno liso, tienen hierro galvanizado, acero. Eh, aquí está lo que estábamos ayer en la inquietud al final de la clase, lo que era el PVC. Yo les dije que se puede considerar, salvo se indique lo contrario el fabricante, como que es una tubería lisa o de rugosidad igual a cero, ¿ok? Eh, también tenemos, también tenemos de otras, este es según el buró de, este es las siglas del United States Bureau of Reclamation de Estados Unidos, ¿ok? El USBR, esto se van a habituar mucho con esta sigla, ¿ok? En la parte de hidráulica, sobre todo cuando estén en ingeniería hidráulica, en el noveno y décimo semestre. Y bueno, aquí tienen para ellos las recomendaciones para acero soldado, hierro fundido con recubrimiento centrifugado y concreto. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo importante de acá? Fíjense que ellos están, sobre todo en la anterior, ellos dan un valor medio, ¿ok? Pero dan un valor de diseño recomendado. Entonces, fíjense que no es tan absoluto el valor. O sea, no es como decir que es igual a 0,30 y listo. No, no, no. O sea, hay un valor medio y ese valor medio puede ser que se use para el diseño como puede ser que usemos otro, ¿ok? Otro que sea recomendado. Fíjense que en este caso se busca qué es lo que está ocurriendo con los recomendados. En algunos casos son mayores al medio, entonces son un poco más conservadores, ¿ok? Siempre y cuando la tabla sea de una fuente confiable, pegue, no hay problema, ¿ok? No, como les he dicho yo, si es información que sacan de internet, ¿ok? No todo lo que se ve en internet es cierto, entonces hay que ver como gallina que mira sal, ¿ok? Mosca ahí. Tienen que estar pendientes de eso, ¿ok? Ahora, si es una tabla de un libro, mira, puede ser, puede ser válido, ¿ok? Porque lo que es el tema de la rugosidad sí es muy variable, ¿ok? Sin embargo, uno aquí en Venezuela se guía más por los manuales o en el caso de los materiales convencionales, eh, los materiales convencionales usamos lo que es la AWWA, ¿ok? Ellos tienen algunos manuales como para el caso del acero, de la tubería de PAD, de la tubería de PVC, del, del GRP, que es la tubería reforzada con fibra de vidrio, ¿ok? Y bueno, uno también se guía por eso, por las indicaciones que están ahí, tanto para el coeficiente de fricción, ¿ok? Para la ecuación de Darcy-Weisbach, de fricción no, la rugosidad, perdón, y o para si van a emplear lo que es Hazen-Williams, que todavía no lo hemos visto, ¿ok? Eso es otra forma de calcular las pérdidas, pero más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Y eso es para que tengan como referencia los valores de las rugosidades. Y bueno, y aquí llegamos a lo que les decía, o sea, a los problemas, pues. Aquí tienen el problema, el primer problema básicamente es tal cual. Si no entienden mi letra, bueno, les puedo echar una leidita rápido. La caída de presión necesaria para conducir agua a través... ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. La caída de presión necesaria para conducir agua a través de una tubería horizontal de 1 pulgada de diámetro es de 0,60 psi por cada 12 pies de longitud de tubería. Determine el esfuerzo cortante en la pared de la tubería y a 0,3 y 0,5 pulgadas de la pared de la tubería. Bueno, en base a lo que vimos ayer, a las ecuaciones que vimos ayer,
pónganse ahí a trabajar un rato, pues, para ver cuánto les da y los valores. ¿Cómo va eso? ¿Ya lo hicieron? ¿Está listo?
¿Qué cosa? Cuéntame, Peggy, para ver. Las pulgadas siempre las transformamos a pies. Eh, es que depende, o sea, salvo que el programa te indique lo contrario, no estaría malo, ¿ok? No estaría malo. O sea, puedes llevarlo a pies cuadrados o dejarlo expresado como libra sobre pulgada cuadrada, ¿ok? Salvo que el programa te lo diga, como tal. Bueno, para los que hicieron y los que no hicieron nada, bueno, y tienen más o menos lo que es el problema, ¿ok? Esto que está aquí, ¿ok? Sí, vamos a ver si puedo lograr cambiarla a la presentación de ayer. Voy a tratar aquí de cambiarlo. Ajá. Para que vean las ecuaciones. Ok, aquí tienen, esta es la clase de ayer. La están viendo, ¿no? Teníamos estas ecuaciones, ¿ok? Que se recuerdan de clases anteriores, le había colocado esto. Y bueno, tenían lo que eran las ecuaciones expresadas de la ecuación de Hagen-Poiseuille y todo esto, ¿ok? Ahora bien, en la clase de ayer vimos que al igualarlas obteníamos estos términos. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿ok? Esta es la que van a necesitar más adelante para calcular el espesor de la subcapa laminar, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿qué fue lo que se hizo en el problema que vimos ahorita? Vamos a regresar al problema. Ya estamos de vuelta en el problema. Entonces, fíjense, aquí están las ecuaciones, lo que les estaba mostrando justamente, ¿ok? Entonces, tenemos la pérdida de fricción expresada en qué? En términos donde aparezca el esfuerzo cortante. ¿Por qué nos interesa esto? Porque aquí en el problema que nos están diciendo, como dato ya nos están dando la caída de presión necesaria para conducir agua a través de una tubería horizontal. Al ser una tubería horizontal, ¿qué pasa con la altura piezométrica? La altura piezométrica, si cambia la altura piezométrica, ¿qué términos de la altura piezométrica están cambiando en una tubería horizontal? Recuerden quiénes componen la altura piezométrica, ¿no? ¿Quién me puede decir por allí por el chat? ¿La altura piezométrica tiene qué tipo de energía? Ajá, ese es una PX, bien. Energía de presión, posición, energía potencial, Samuel, ¿ok? No, velocidades no. No, no, no. El que escribió de velocidades no. La altura piezométrica recuerden ustedes que es energía de presión y energía potencial. Si la tubería es horizontal, ¿qué implica? Con la energía potencial, ¿cómo va a ser la energía potencial si la tubería es horizontal? Constante, efectivamente, Ariadna. Entonces, si yo tengo que me están diciendo que la tubería es horizontal y me están dando la altura, perdón, la caída de presión, e indirectamente sin decírmelo, me están diciendo, ¿ok? Cuánto es la caída de la altura piezométrica, la pérdida de energía. Esa pérdida de energía es esto que está aquí, el HF. ¿Ok? Entonces me están diciendo que el HF vale 0,60 PSI, que son libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Ok? Entonces, ya de aquí para adelante simplemente
lo que les gusta a ustedes, meter números en una calculadora prácticamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, como lo dice aquí, como la tubería horizontal, el HF, es decir, la caída o el cambio en la altura piezométrica, es únicamente ¿quién? Energía de presión, P sobre gamma, ¿ok? Delta P sobre gamma. Bueno, simplemente sustituir ya los valores, ¿ok? Como ven aquí, siguiendo el problema. Y ¿qué es la concha de mango, digamos? La primera parte era la pregunta, era la parte conceptual del problema. Pero tiene una concha de mango, que es, dice, determina el esfuerzo cortante en la pared de la tubería a 0,3 y a 0,5 pulgadas de la pared de la tubería. Pero recuerden que el radio vector se mide a partir de dónde? Del eje de la tubería. Entonces, en la pared de la tubería, ¿cuánto vale el radio vector? Como está aquí, sería 0,5. Este término que acá, que es el radio vector R, ¿lo ven en la expresión? Este término es medido a partir del eje. Entonces, en el eje, si me pidieran calcular el esfuerzo cortante, sería para R igual ¿qué? R igual 0. La siguiente parte que me están pidiendo es a 0,3, ¿verdad? Determinen la pared de la tubería a 0,3 y a 0,5, es decir, para R igual 0,5, esta primera parte, para R igual 0,2, ¿ok? Y este es para R igual 0. Vamos a ver, ¿quién me está preguntando por ahí? Peggy. Profe, hay algunos chicos escribiendo por el grupo de WhatsApp que no se pueden conectar porque no tienen internet. Sí, ya lo vi, Peggy. Sí, ya vi que varios han escrito por allí, pero bueno, ya arrancamos la clase, les tocará lamentablemente verla grabada, pues. ¿Ok? Vale, pero gracias por avisar. Ajá, entonces, fíjense por acá. Entonces, esa es lo que les decía la otra concha de mango, que es saber que el radio vector no son estos valores. Entonces, en la pared de la tubería, ¿cuánto vale R? Sería 0,5. A 0,3 de la pared, R vale 0,2. Y a 0,5 sería para R igual 0. Lo demás es sustituir valores y listo, ya está listo el problema. ¿Tienen alguna duda con el problema que quieran plantear o preguntar o algo? ¿O pasamos al siguiente? Vamos al siguiente entonces. Ok, vamos al siguiente. Aquí tienen. Ajá, ahí alguien preguntó. Ya vamos a... Alguien preguntó por allí. En el eje sería el máximo esfuerzo. No, ¿dónde se produce la máxima resistencia, Luis? Te pregunto yo a ti, te contrapregunto en vez de responderte. En el flujo que está circulando dentro de una tubería, ¿dónde ese flujo presenta mayor resistencia? En la pared de la tubería. Entonces, ¿dónde es el esfuerzo cortante máximo? En el contorno, como dice Simón, ¿ok? O en la pared, efectivamente. Ariadne, ¿siempre suponemos que el eje está en el centro de la tubería? Sí, porque recuerda que estas ecuaciones fueron derivadas de coordenadas cilíndricas, ¿ok? Y recuerda que justamente las coordenadas cilíndricas tienen el origen del radiovector en el eje, ¿ok? Entonces, si las quieres plantear de otra forma, tendrías que colocar otro sistema de coordenados y volver a resolver las ecuaciones, ¿ok? ¿Seguimos para el próximo o alguna otra duda? Ok, vamos al siguiente. Dígame, Nazaret, cuéntame. Espero, Nazaret, estoy esperando, dígame. ¿Por qué 0,2 con 0,3? Porque el 0,3 ¿dónde es? En la pared, ¿no? A una distancia. Determina el tau a 0,3 de la pared. Vamos a hacer aquí un dibujo a mano alzada. Tienes aquí esta circunferencia perfecta que acabo de dibujar, ¿verdad?
Este es el eje. Si me están diciendo que esto que está aquí mide 0, que incómodo escribir aquí, 0,5, ¿ok? Y me están diciendo que tengo que estar a 0,3 de la pared. ¿Cuánto es la distancia R? La distancia R no es esto, lo que no está en amarillo. ¿Lo ven? Entonces, si la distancia de R, ¿quién va a ser? Va a ser la distancia de la pared, que es 0,3, ¿verdad? A eso se lo debo quitar a quién? Al radio. 0,5 menos 0,3 me daría que R sería 0,2, ¿ok? Aclarado con eso, ¿por qué es el valor? Ariane, cuando me dices que me regresa la diapositiva, ¿es en esta que estamos del problema o del problema nuevo? ¿Quedó claro? ¿Nazaret? ¿Sigo? Listo, ok, perfecto. Vamos a borrar ahí el artístico ahí que hizo la derecha. Siguiente problema sería, la arteria de una persona puede ser representada por un tubo de 9 milímetros de diámetro y longitud 0,35 metros o 35 centímetros. También la sangre se puede asumir como un fluido de viscosidad dinámica igual a 4 por 10 a la menos 3 newton por segundo sobre metros cuadrados y gravedad específica igual a 1. La presión al inicio de la arteria es 120 milímetros de mercurio. Si el flujo es permanente con velocidad igual a 0,2 metros por segundo, determine la presión al final de la arteria. Si, caso A, es vertical, flujo hacia arriba, y B es horizontal. ¿Ok? Aquí tienen los datos, más o menos representados. Tienen una arteria, ¿ok? Aquí está colocado de forma oblicua, ¿ok? Pero el caso A es vertical, con el flujo hacia arriba, ¿ok? El caso A es vertical, con el flujo hacia arriba, ¿ok? Y el caso B está horizontal, y el flujo, bueno, es indistinto si es de izquierda a derecha o viceversa, ¿ok? Y bueno, aquí tienen los que son los datos del problema resumido ahí. Copiaron el problema, quieren que me regrese alguna lámina o algo. Bueno, tienen 5 minutos pues, para que piensen o traten de hacerlo por lo menos. ¿Ok?
Ahora sí me escuchan. Aló, aló, ¿me escuchan? Ah, ok, les repito. O sea, vamos de cero, vamos a borrar mi cuenta nueva. ¿Qué les estaba diciendo yo? En Fluidos 1 tenían esto, que la energía en 1 era igual a la energía en 2. No había pérdidas de energía en el tramo, ¿ok? ¿Qué ocurre? En los fluidos reales hay pérdidas de energía. Entonces, ¿por qué se suma? Me preguntaron por allí. Entonces, vamos a suponer que tengamos, pero mira, ya encontré cómo dibujar líneas rectas. Supongamos que tenemos una tubería y tenemos una sección 1 y una sección 2. Lo que me falta ahora es saber cómo escribo. Entonces, si yo tengo que la energía en 1 es igual a la energía en 2 más la pérdida por fricción entre 1 y 2, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Cómo es el movimiento del flujo? Me está queriendo decir que el flujo se está moviendo desde la sección 1 a la sección 2. ¿Ok? Entonces, si eso es así, ¿qué energía, antes de seguir con los números, Luis, qué energía va a ser mayor si ese es el movimiento? ¿La energía en 2 o la energía en 1? Si el flujo se mueve desde 1 hacia 2. ¿Quién es mayor? ¿H1 o H2? H1, efectivamente, ¿ok? Entonces, como yo sé que la energía en 1 es mayor, ¿por qué? Porque hay una pérdida de fricción, por fricción en este tramo se pierde energía. Entonces, si yo voy a plantear una ecuación para igualar la energía entre 2 y 1, no pueden ser que H1 sea igual a H2, sino que H1 va a ser igual a H2 si sumo o resto la pérdida de energía en este tramo. Como en este caso se está planteando en función de H1, ¿ok? Que H1 sea dependiente de H2, para yo llegar a la energía que tengo en H1, que tengo que hacer? A la energía de H2 tengo que sumarle la pérdida que tuve de energía en este tramo. ¿Lo ven? Por eso es que tengo que sumarlo. Yo puedo haberlo planteado de forma inversa, es decir, que H1 menos la pérdida por fricción es igual a la energía en el punto 2. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces, luego de que hayan planteado eso, ¿ok? Simplemente la ecuación de Bernoulli. Energía de presión, energía potencial, energía cinética en el punto 1. Claro, si pasa al otro lado es negativo. Y luego del otro lado que van a tener la energía de presión en el punto 2, la energía potencial y la energía cinética en el punto 2, más la pérdida por fricción por la ecuación que vimos ayer, la que es la de Darcy-Weisbach. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo otro? Tal cual, como el diámetro es constante y es flujo permanente, ¿qué se verifica también? Que la velocidad en 1 y en 2 es igual a v, o sea, es constante la velocidad a lo largo del tramo. ¿Ok? Entonces, tenemos otro dato. ¿Por qué? Porque eso no, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo el problema? El problema nos estaba diciendo la velocidad, ¿lo ven? Aquí está. O sea, ya nos daban como dato lo que era la velocidad. Entonces tenemos la velocidad a todo lo largo de la tubería, o sea, es decir, que tenemos la energía cinética. Entonces, como es constante, por eso es que se están cancelando aquí, ¿la ven? Se están cancelando la energía cinética tanto en 1 como en 2, porque son iguales. Entonces, ¿qué nos está quedando? Simplemente esta expresión que ven acá. Vamos a tachar para que lo vean. Esto se cancela con este término de acá, ¿ok? Y nos está quedando esto. Esta sería la forma general. Ahora, cada caso particular. ¿Cuáles son los casos particulares? Bueno, uno, que la tubería sea vertical. Entonces, si es vertical, ¿qué nos está diciendo?
que sube, ¿ok? Entonces, determina la presión al final de la tubería así, es vertical, flujo hacia arriba. Así el flujo es hacia arriba, este es 1, ya voy contigo, Nazaret, ya. Y este es 2 aquí arriba, ¿no? Si el flujo es hacia arriba, ¿cómo sería esta expresión? Tal cual como está aquí. H1 igual a H2 más la pérdida por fricción entre 1 y 2, porque el flujo es ascendente. Ajá, vamos a ver. Que la presión cambia. No entiendo, Nazaret, ¿qué quiere decir con que la presión cambia? Si quieres, mientras vas escribiendo, déjame seguir explicando por acá. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En el caso A. En el caso A, vamos a tener que el cambio, hay un cambio también en quién? En la energía potencial, ¿lo ven? Porque Z1 va a ser distinto de Z2. Ahora, ¿cuánto es ese cambio? Simplemente la diferencia del tramo, la longitud del tramo, que son 35 centímetros. O sea, podemos colocar el datum aquí, al nivel de 1, colocamos el datum, ¿ok? Y simplemente Z1 sería igual a 0, Z2 igual sería a 0,35. No entendí por qué se va la energía cinética. La energía cinética porque ¿cuánto vale la velocidad en 1? 0,20. ¿Y cuánto vale la velocidad en 2? 0,20. Es constante la velocidad, ¿lo ves? Ahora, ok. Entonces, ¿qué tienen ahora? O sea, volviendo con el problema. Tienen, estoy analizando ahorita cómo sería la parte de energía. No me he metido con el número de Reynolds ni nada. Luego tienen el otro caso que sea la tubería horizontal. Cuando el caso de la tubería es horizontal, ¿qué se va a cancelar también? El Z, ¿lo ven? Porque cuando es horizontal, el Z es el mismo y simplemente va a quedar los términos que no estarían tachados en la expresión, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está explicado o planteado aquí? Porque bueno, esto simplemente no me voy a detener a explicar, esto es un cambio de unidades, ¿ok? ¿Qué hago aquí o qué hacemos? Calculamos el número de Reynolds, ¿ok? ¿Para qué calculamos el número de Reynolds? Bueno, para saber dónde estamos con respecto a qué tipo de flujo, si es un flujo laminar o un flujo turbulento. Para este problema nos da que el número de Reynolds es menor a 2100, es decir, que estamos en presencia de un flujo laminar. Y si recordamos en la clase de ayer, vimos que el factor de fricción en la región laminar es una relación lineal, que es 64 entre Reynolds. Entonces eso nos permite determinar cuánto es el factor de fricción para la tubería. Ahora les pregunto, ¿este factor de fricción depende si la tubería está horizontal o está vertical? ¿Por qué no depende? La siguiente parte de la pregunta. ¿Y qué pasa con que la velocidad sea constante, Peggy? Cuéntame. O alguien, porque por ahí, ajá, porque la velocidad es constante, pero ¿qué implica que la velocidad sea constante? Como escribió Jessica, porque el número de Reynolds no tiene que ver en la altura, sino en la velocidad. ¿Ok? Entonces, al ser la velocidad constante, ¿qué implica? Que el número de Reynolds no va a cambiar. Porque la densidad, estamos con el mismo fluido, no cambia. El diámetro no está cambiando. La viscosidad no está cambiando. Quien pudiese cambiar, si hubiese un cambio de sección o de caudal, sería la velocidad, pero en este caso no está ocurriendo. Entonces, aunque la tubería esté horizontal, o en este caso la arteria sea horizontal o sea vertical, no va a afectarse el número de Reynolds. Y en consecuencia, el factor de fricción va a ser el mismo, tanto para el caso que la tubería esté horizontal, a que esté vertical. ¿Ok? Bueno, simplemente aquí es la parte de abajo, es la ecuación de energía, lo que les comentamos ahorita,
como nos están pidiendo es determinar la presión al final del tramo, es decir, en 2, P2, bueno, aquí simplemente es despejar. No me voy a detener mucho explicando esto porque lo importante era lo anterior. Ya lo demás es simplemente resolver una ecuación, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente parte de la lámina. Vamos a borrar los garabatos que tenía ahí. Y bueno, aquí simplemente es ese P2 que estaba de forma general acá, lo ven, despejado de forma general. Bueno, ya para el caso que sea vertical o horizontal, asigno los valores que correspondan tanto para la presión, tanto para la elevación, para el Z. Y bueno, la presión me la están dando como dato, me están diciendo que aquí la teníamos y hemos hecho el cambio de conversión de unidades, que eran 120 milímetros de mercurio. Y bueno, entonces para el caso A y para el caso B. Para el caso B, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con el problema? Ok, pasemos al siguiente entonces. Estos son los problemas que les gustan a ustedes, que son corticos, que salen en 2 líneas. Determine el espesor de la subcapa laminar en una tubería lisa horizontal de 8 pulgadas de diámetro, si el Reynolds es igual a 25.000. ¿Ok? Bueno, tienen ahí 5 minuticos para que lo piensen, lo mediten, lo hagan y bueno, lo discutimos. Nazaret, en el problema anterior la presión varía horizontal. ¿Por qué? ¿Quién, quién le responde a Nazaret? Vamos a ver si me están captando la idea del problema, de los problemas. Eso es con lo que de ayuda es para este problema, ¿ok? Pero ¿quién me ayuda con la duda de Nazaret? Fíjense, una pregunta sobre el ejercicio anterior. ¿Por qué la presión varía aún estando horizontal la tubería? Para que haya movimiento, ¿qué tiene que ocurrir en el fluido? ¿Qué tiene que existir? ¿Qué es lo que siempre les he hecho hincapié en clase? ¿Tiene que haber un qué? Tiene que haber un gradiente, tiene que haber una pérdida de energía, como escribió ahí Samuel, gracias. ¿Ok? Entonces, aunque la tubería esté horizontal, inclusive la tubería puede estar descendiendo. O sea, yo puedo tener, como en el caso nuestro, nosotros tenemos arterias que recorren, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, que van del corazón hacia los miembros inferiores. ¿Ok? Ahí el sentido del flujo es hacia dónde? Hacia abajo. Y allí hay pérdidas de energía. ¿Ok? Hay pérdidas de energía. Lo que pudiese ocurrir es que la diferencia de elevación pudiese compensar, ¿ok?, la pérdida de energía exclusivamente y no se consuma la presión del fluido, ¿ok?
Ok, ¿pudieron hacerlo? ¿O están dándose contra la mesa ahorita insistentemente? Lo tienes en pies, Peggy. Si me lo puedes dar en pulgadas, te pudiese decir si es el valor que tengo yo o no. Sí, me da ese mismo valor en pulgadas, para ver quién Peggy exactamente. No, Ariane, me dio el valor que le dio a Peggy justamente de 0,67 68 pulgadas. Ok, vamos a descubrir el niño, pues. Ok, aquí está. Que fue lo que vimos ayer. El espesor de la subcapa laminar. Ok. Tenemos la velocidad de corte. Tenemos el esfuerzo cortante. ¿Esto de dónde viene? De las ecuaciones que vimos ayer, ok. De las clases anteriores, que les mostré hace rato también, ok. Eh, la ecuación de Darcy-Weisbach, ok. Bueno, aquí simplemente lo que es un juego más matemático que otra cosa, más de razón. Simplemente es jugar con las ecuaciones que tenemos y con los datos que tenemos para, en base a esos datos, poder simplificar términos, ¿ok? Fíjense que no hay ningún razonamiento digamos, como el problema anterior, un análisis profundo teórico, ¿ok? Es más un juego de cálculo lo que estamos haciendo, ¿ok? Eh, Fíjense por acá. Tenemos la ecuación del esfuerzo cortante, ¿ok? Y lo que hacemos es sustituir, ¿para qué? Para expresarla en función del factor de fricción, ¿ok? Para que aparezca allí. Y la velocidad de corte, se recuerdan que esta ecuación la vimos ayer también, ¿ok? Relacionando la velocidad de corte con respecto al esfuerzo, al factor de fricción. Y nos llegaría a que el espesor de la subcapa laminar quedaría expresado, como lo ven acá, en función de quién? Del factor de fricción. Oye, pero ¿qué pasa? La otra clave del problema, que es la parte, digamos, teórica del problema, es esto que dice aquí, una tubería lisa. Y ahí nos remontamos o recordamos el concepto que vimos ayer de tuberías hidráulicamente lisa e hidráulicamente rugosa, ¿se recuerdan? O sea, no tiene que ver con el acabado, la definición, o sea, no es que sea una superficie pulida o no pulida, sino es un comportamiento hidráulico. Entonces aquí nos están diciendo que la tubería se comporta como una tubería lisa, ¿ok? Y para eso, ¿qué hacemos? Usamos el diagrama de Moody, que fue lo que vimos ayer. Vamos a tratar de
rescatar el diagrama de Moody para que lo vean, ¿ok? Dame compartir la pantalla. Ok, aquí está. Clase 6, que fue la de ayer. Diagrama de Moody, ok, aquí está. ¿Lo están viendo el diagrama de Moody? ¿No lo ves, Peggy? Wow. ¿No lo ven en la pantalla? Así lo ven, ok. Entonces, ¿cuál es el dato? Nos están diciendo que viene con un Reynolds de 25.000. 25.000 ¿sería cuánto? Expresar en notación científica, estimados, sería 2,5 por 10 a la quién? Peggy. Eso es a 2,5 por 10 a la 4. Exactamente, ok. Entonces, 2,5 por 10 a la 4. Recuerden que esto es logarítmico. Este diagrama no ayuda mucho, ok. Y simplemente, ¿qué tendrían que hacer ustedes? La curva inferior del diagrama de Moody es la que corresponde a quién? A tuberías lisas. ¿Lo ven? Que aquí lo dice. ¿Lo están viendo en el diagrama de Moody? ¿Ok? Entonces simplemente entran. Recuerden que el eje X es el número de Reynolds. Entran con 2,5 por 10 a la 4 y lo que hacen es leer a qué valor corresponde el factor de fricción. ¿Ok? Entonces vamos a retornar a la gráfica o a la lámina del problema. ¿Ok? Retorné. ¿Ven la lámina nueva o todavía no la ven? Ya se cargó, creo, ¿no? Sí. Entonces fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Entramos con lo que les comenté. Entran con el diagrama, en el diagrama de Moody con un Reynolds igual a 25.000, ¿ok? Y leen, para el caso de una tubería hidráulicamente lisa, cuánto vale el factor de fricción. Y ya lo demás es sustituir acá y llegan a este valor que estaba acá. ¿Ok? Fíjense que lo único como que indice de teórico es no perder tiempo. La clave, mejor dicho, no teórico. La clave de este problema no es perder tiempo tratando de calcular el factor de fricción por la ecuación de tuberías lisas, sino aprovechar el diagrama de Moody, la lectura rápida en el diagrama de Moody. ¿Tienen alguna duda con este problema? No, tenemos humo blanco, no hay duda. Entonces, seguimos. Ya vamos a terminar. Ok, le pudieron leer ayer lo que les pedí sobre el cambio de la rugosidad en las tuberías con respecto al tiempo. Ok, tal cual como escribe ahí Luis Luciano ahí. Que dependía, fíjense que no era únicamente corrosión, que básicamente, digamos, en cierta medida, el concepto que uno tiene precargado, digamos, es que cuando le dicen no, que la tubería va a cambiar su rugosidad, uno lo asocia a un problema de corrosión. Pero fíjense que si leyeron, este, no escuché nada y el video, no salía el video está cargado de YouTube. Bueno, por si no lo escuchan ahora. Debe ser que no está. Anoche cuando lo cargué, se me olvidó colocarlo como público, pero hoy en la mañana lo puse público, estaba privado anoche.
pero ya lo puse como público, ya deberían poder acceder libremente al video. ¿Ok? Bueno, que si leyeron, ¿qué ocurre? Tenemos sedimentación, crecimiento orgánico, lo que son la tuberculización, ¿ok? Depósitos minerales, ¿ok? Corrosión, tuberculización, lo que está ahí. O sea, son múltiples factores los que pueden alterar en la superficie de una tubería, no son únicos, ¿ok? Entonces, y eso depende también de que no solamente del material de la tubería, sino que depende del líquido que va a transportar también. Porque si yo tengo una tubería de hierro, supongamos, y por ahí circulo agua, no pasa nada. Pero si empiezo a circular un fluido altamente corrosivo, probablemente no. Me va a cambiar sustancialmente lo que es el acabado de esa tubería y en consecuencia la rugosidad va a variar con el tiempo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué ocurre? Esto que está aquí, esta ecuación, es cómo expresar la rugosidad en función del tiempo, donde K es el K de diseño. Entonces uno cuando va a diseñar, uno no diseña con el K de tubería nueva. Es decir, si yo tengo, ¿se recuerdan la tabla que vimos al principio? Que decía valor recomendado de diseño. Entonces fíjense, valor medio, y fíjense que esta es la mayor. ¿Por qué? Porque eso es para considerar también cómo cambia con respecto al tiempo, ¿ok? Lo que es la rugosidad. Entonces, ese cambio con respecto al tiempo de la rugosidad se puede expresar como lo muestra esta expresión, que es el valor inicial, ¿ok? Esa rugosidad inicial más un alfa por T, ¿ok? Donde T es el número de años de servicio, ¿ok? Y alfa es el factor de que va a incrementar la rugosidad. Entonces yo puedo tener un valor inicial de 0,20, vamos a suponer milímetros de rugosidad, y el factor puede ser esto, uno de estos. Ahora, ¿en qué se empieza a complicar el factor o el cambio en la rugosidad con respecto al tiempo? En que es un término en cierta forma subjetivo, depende de la experiencia de cada diseñador o de cada especialista. Porque fíjense, aquí está una relación, ¿ok? El factor alfa, pero fíjense, grado de ataque del agua, o sea, lo que les estaba hablando, qué tan agresiva puede ser el agua con respecto al material de la tubería. Entonces, fíjense que son clasificaciones subjetivas porque me están hablando de que el ataque sea ligero, que sea moderado, que sea apreciable y que sea severo. Todo, esas, todo ese análisis no es cuantitativo, no es un número, sino es algo más cualitativo. Entonces también va a depender de la experiencia del diseñador. Entonces puede ser que un diseñador A considere que el ataque es ligero. Entonces él toma un alfa igual a 0,025 milímetros por año. Pero otro diseñador, con la misma experiencia, considera que no es ligero, sino que es moderado. Y fíjense el cambio. O sea, no estamos hablando de un 10%, sino estamos hablando de órdenes de magnitud. El moderado representa 3 veces al del ligero, ¿lo están viendo? De 0,25 pasa a 0,76, o sea, es 3 veces. O sea, quiere decir de que si es una tubería de 10 años, yo estoy considerando para mi diseño original el triple de envejecimiento, ¿ok? Comparado si fuera un ataque ligero, para el caso del agua. ¿Me están siguiendo la idea con esto? Ok. Entonces, y así va pasando, apreciable y severo. Pero es que este, según este autor que está acá, aquí tienen otra. Tenemos, fíjense lo otro, la siguiente tabla. La siguiente tabla. Tienen diversos grupos, ¿ok? Diversos grupos. Ok, perdón, disculpe, no sé si interrumpió el audio, disculpe, fui yo aquí que desconecté
el micrófono sin querer y me di cuenta ahorita. Ya lo volví a conectar. Le estaba diciendo. Tenemos aquí, fíjense, las características del agua. Entonces, fíjense, aguas poco mineralizadas, no agresivas, poco contenido de minerales y de materia orgánica. Entonces, valores de ese sigma que es para, o de alfa para lo que es considerar el envejecimiento de la superficie o el incremento de la rugosidad. Tampoco es un valor único, sino que estamos hablando de un valor mínimo, medio y máximo. O sea que además de que esta clasificación del agua es en cierta medida subjetivo, ¿ok? Porque luego, aguas poco mineralizadas, bueno, igual que la anterior, pero corrosivas, son corrosivas, pero son de pH reducido, de contenido de hierro y materia orgánica inferior a 3 miligramos por litro. Luego, agua muy corrosiva, pH muy bajo, con contenido de cloruros y sulfatos. Entonces, fíjense que tengo una primera subclasificación según el tipo del agua. Pero después, ¿qué ocurre? Que no es un valor único el que voy a considerar para el incremento de la rugosidad, sino que tengo un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. ¿Ok? Un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. Entonces, fíjense que para la misma, o para el mismo grupo, el grupo 1, yo puedo pasar de un valor sigma de 0,05, o sea, 5 por 10 a la menos 3 milímetros por año, a un valor máximo de 5,5 por 10 a la menos 2 milímetros por año para el mismo grupo. O sea, 10 veces. ¿Lo ven? Estoy cambiando 10 veces. Entonces, este es un tema que desgraciadamente es muy subjetivo. Ajá, alguien por ahí me pregunta, que no sé quién es porque no tiene nombre. Y, profe, y uno puede tener un factor de seguridad para situaciones en las que vivimos en este momento en el que el fluido cambió radicalmente o se tendría que realizar un cambio de tubería completo. No, fíjate. ¿Y cuándo se va? Ya va. ¿Qué valor usar? Ajá, ya empezaron a surgir las dudas. ¿Y cuál se suele considerar si tenemos los tres? Voy con las preguntas más fáciles. ¿Cuál se debe considerar? Es que ese es el problema, es que no hay una receta, no hay una ley que diga tienes que usar el mínimo, medio, máximo. No lo hay. Ese es el problema. Ok, gracias Raquel. Ese es el problema, que no lo hay. ¿Qué es lo que uno emplea cuando va a usar esto? Usa el valor medio para no castigar tanto, porque recuerden que esto al final se va a traducir a qué? En aumentar las pérdidas de energía. Entonces, si yo tengo una tubería y yo digo, bueno, yo me quiero ir por el factor de seguridad, yo quiero dormir tranquilo y voy a tomar el valor máximo. Pero ¿qué pasa si tomo el valor máximo? Voy a castigar en exceso, ¿ok? ¿Qué? La pérdida que yo puedo tener en la tubería y en consecuencia, si es un equipo de bombeo, si es una estación de bombeo o no una estación de bombeo, inclusive el diámetro de la tubería, puedo castigarlo porque entonces al tener más pérdida necesito mayor capacidad de conducción que se la puedo dar al sistema o suministrando más energía en una estación de bombeo, ¿ok? O se lo puedo dar como incrementando el diámetro de la tubería. Entonces, al final se traduce en un incremento de el costo de instalación, ¿ok? Entonces no es tan sencillo. Eso con eso respondo, creo que el que me preguntaba si escogemos el más conservador. No. Con la persona que me está preguntando, que es Raquel, con lo que está pasando hoy en Venezuela, desgraciadamente nos salimos del deber ser, ¿ok? Y uno, en cierta medida, los diseños en Venezuela, se ha acostumbrado, en cierta medida, de buscarlo que sean lo más adaptados a, desgraciadamente, a la idiosincrasia de los organismos públicos del Estado. ¿Ok? Y eso no pasa ahorita, eso ha pasado siempre, ¿ok? Donde lo que prela generalmente es la falta de mantenimiento sí, mantenimiento, un servicio periódico. Ahora, no, con filtro no lo puedes usar, Luis. No, no, porque eso no es un tema de, no es que el filtro, como te lo dices, es
para filtrar. Aquí no es el problema que venga algo en suspensión y tengas que filtrar. El problema es que se te puede generar como colocaste tú allí. O sea, si es problema de sedimento, chévere, lo puedes resolver, pero si es un problema de mineralización, si son tuberculización, si es la parte orgánica, si es corrosión, o sea, eso no lo resuelves con un filtro, ¿ok? Entonces, el problema en las tuberías es muy variable, o sea, y en Venezuela, desgraciadamente, va a depender en la medida de que la calidad de la potabilización, si el agua se mantiene para consumo, en el caso de la que es el agua destinada para consumo humano, se mantiene dentro de los estándares o bajo las normas para que regulan justamente todos los parámetros físico-químicos del agua, se tiene controlado. O sea, estaríamos en un grupo uno, pues, más o menos, porque si es para consumo humano, tú puedes más o menos controlar eso. Pero eso no siempre es así, y más hoy en la situación del país que tenemos, bueno, es muy poco probable que esté ocurriendo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Para las tuberías de cierto diámetro, ¿ok? Incluso para tuberías pequeñas, se puede, mediante un elemento que se llama cochino, ¿ok? Se puede hacer una limpieza, ¿ok? Que es por una limpieza por medios mecánicos de la tubería. ¿Qué es lo que hace esa limpieza? Simplemente lo que hace es quita todas las incrustaciones, todo lo que pudo haber cambiado, sobre todo para las incrustaciones, que pudo haber alterado las paredes del conducto y restituirlo a su condición original. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Que bueno, si yo tengo un sistema y yo lo estoy diseñando, y la vida útil va a ser, digamos, 25 años, yo no voy a calcular la variación del alfa o del K para 25 años, sino que yo digo, no, ya va. Resulta que aquí se me generan muchas incrustaciones por el tipo de agua que voy a transportar, o se me va a alterar, como le estoy diciendo, por el tipo de agua, la superficie del conducto. Bueno, yo voy a estipular, voy a programar cada 5 años, ¿ok? O cada 6 años, o el periodo que uno diga, o cada 10 años, un mantenimiento preventivo con el PIC, con el cochino. Entonces, ¿qué hago? En vez de estar diseñando con el factor K para 25 años, que estaría castigando justamente las rugosidades para ese año, para ese periodo, lo que hago es que digo diseño para 10 años, ¿ok? Para un K, para un T de 10 años. ¿Por qué? Porque cada 10 años yo voy a hacer una limpieza que va a restituir a su condición original, ¿ok? Eh, pero con el tema de esto es muy delicado. Entonces, ¿qué ha pasado? Como hay mucha incertidumbre, o hay una gran incertidumbre con respecto a esto, en Venezuela, de hecho, las normas, la Gaceta Oficial, la 8044, si no me falla la memoria, la 4044, perdón, este, cuando habla de lo que es la parte de los diseños de los sistemas de abastecimiento urbano, la norma recomienda el uso de una fórmula para el cálculo de las pérdidas por fricción, que todavía no la hemos visto, pero así como vimos la ecuación de Darcy-Weisbach, hay otras ecuaciones empíricas que es la ecuación de Hazen-Williams, y está el coeficiente C de Hazen-Williams, y ese coeficiente C es más es más certera determinar el valor de ese coeficiente C a diferencia de la K, ¿ok? Con respecto al tiempo. Y en Venezuela se ha decantado los diseños, ¿ok? Por emplear la ecuación de Hazen-Williams en vez de la de Darcy-Weisbach, que no la hemos visto todavía, pero la vamos a ver más adelante. Este, pero es bueno que lean sobre esto, porque es lo que le digo, no hay ni una, y es lo que se van a empezar a encontrar ustedes con su carrera, que no hay una respuesta única, va a depender del criterio que ustedes tengan, que va a ser difícil, pero la idea es que ustedes al principio van a tener el tutelaje de un profesional de mayor experiencia, que justamente le va a transmitir ese criterio que ha tenido ese profesional a la hora que ustedes vayan a tomar unas decisiones de ese tipo. Este, no sé si tienen alguna duda con la clase de por hoy para dejarla hasta acá. No, terminamos entonces.
Todo bien. Bueno, muchachos, feliz fin de semana.